Bueno, muchas gracias por escuchar y por venir a escuchar este podcast Anda a leer. Hoy estoy con uno de mis eh, columnistas permanentes, Pablo Cabañas, crítico literario. Y hoy día vamos a analizar Cormac McCarthy, la novela de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre. Una novela escrita por este autor estadounidense que fue publicada en 1985 y que trata de la historia de un joven fugitivo cuyo único nombre, y se lo vamos a respetar de acuerdo a la traducción española de la editorial, el chaval o el niño, el chaval, dejémosle, y que se une a una banda de Joe Glanton, un grupo histórico de mercenarios que existió realmente y que fue contratado por el gobernador de Chihuahua para masacrar indígenas en la frontera de Estados Unidos y México entre 1849 y 1850. Existe un rol de un antagonista que es muy poderoso, que incluso yo diría que el protagonista de la novela, pero eso lo vamos a conversar y va a ser carne de este episodio, que es asumido por el juez Holden, un hombre albino de gran estatura que se dedica a fomentar la violencia. Y en general el comportamiento amoral, por decirlo de una manera. Son una banda de ex militares gringos que están a cargo de una limpieza étnica. Primero cazan indios, pero con el sistema de entregar cabelleras, que es algo que vamos a explicar también más adelante. Y luego terminan cazando mexicanos. Finalmente la banda toma conciencia de que nadie los patrocina y se comienzan a enloquecer colectivamente como por completo. No hay una trama en este libro que sea mucho más compleja de lo anteriormente descrito, porque en realidad parte del atractivo de esta novela es el trayecto moral que tienen los personajes. Se podría describir como una especie de descenso moral gradual. En fin, eso pues, esa es la novela que nos convoca el día de hoy, Pablo. Muchas gracias, Elías, por tu invitación, básicamente para conversar y porque además esto me da la oportunidad de releer libros que para mí fueron muy queridos y la verdad es que en este caso al releerlo creo que entra en ese grupo de los libros imprescindibles, de esas grandes obras a las que uno tiene acceso y que es mucho decir viniendo de un novelista norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, donde los norteamericanos tienen novelistas y grandes novelas para regalar. Pero en este caso creo que es una cumbre narrativa bueno, por todos los motivos que conversaremos más adelante. Pero te agradezco a ti por la invitación. Mira, quisiera un poco para ordenarnos, ya hablé un poco de lo que trata el libro, quisiera hablar un poco más o menos del género y el estilo que tiene. Em, y después nos meteremos con los personajes y con las temáticas que se abordan en este libro. Primero que todo, es una novela histórica. em, no estamos diciendo de lo que se narra en el libro fue exactamente lo que ocurrió, pero efectivamente el clan Glanton y sus masacres, e incluso hasta el mismo juez Holden, existieron realmente, según el testimonio de un pintor y un soldado que se llama Samuel Chamberlain, que escribió un libro autobiográfico que se llama My Confession. Y en este libro, en esta autobiografía, este sujeto relata un poco las cosas que realiza con este grupo paramilitar. Y dicen que sobre la base de esta figura, Cormac McCarthy se basó para escribir este libro. Sí, yo lo que veo acá, a partir de este dato histórico, que la verdad yo no lo conocía, después de haber leído dos veces el libro, no lo manejaba, y cuando tú me lo planteaste, me dio la impresión que el mito fundacional norteamericano es un poco el mito fundacional a partir de la violencia. Porque yo siento que nosotros como sudamericanos tenemos otra herencia, nosotros tenemos una herencia más burocrática, donde pareciera que primero llegaba la institucionalidad con sus timbres, con sus papeles, con sus títulos, con sus certificados, y después se construía una ciudad, un estado, por decirlo en términos bien gruesos.
pero pareciera que el mito fundacional norteamericano es que primero están los hechos y la institucionalidad llega después de los hechos. Es decir, acá se trata de un grupo de gente que contrata a estos tipos que son paramilitares, son mercenarios, para asesinar a los indios. ¿Para qué? Para ir generando conquista de territorio, asentamiento y todo. Después la cosa, como dices tú, deviene en un descenso moral donde nadie sabe para quién trabaja y hay unos que trabajan para un mecenas, otros que trabajan para otro mecenas, pero yo creo que es muy importante tener claro que el mito fundacional norteamericano que siempre es la violencia, el hecho. ¿Y por qué te hablo de la fuerza de los hechos? Porque esa después es la interpretación que yo al menos le voy a dar a la figura del juez Holden, que es probablemente de lo que más hablemos hoy. Pero el mito Sí. fundante es clave porque Cormac McCarthy empezó a explorar esa beta a partir de algunos libros que están ambientados en este lugar geográfico, la frontera Estados Unidos, Norteamérica, en esa época histórica. Porque ni lo que escribió antes ni lo que escribió después está tan relacionado con esto. Pero el apuntar a este lugar geográfico y a esta temática fue la que le permitió a Cormac McCarthy hacerse relativamente famoso. O sea, no olvidemos que Cormac McCarthy hasta los 60 años era un tipo que vendía 3.000 libros, vivía en una relativa pobreza, y de repente a partir de la publicación de la trilogía de La Frontera, más este libro, el tipo pasó a ser un autor de fama mundial y probablemente los últimos 25 años de su vida los vivió como una estrella involuntaria, porque él nunca quiso dar entrevistas, siempre fue bastante huraño. Entonces, al parecer, al encontrar esta temática, él llegó al gran público, después de haber escrito muchos libros antes. ¿Qué libros componen la trilogía de la frontera que mencionaste? Hay uno que se llama En la Frontera, el otro se llama Todos los hermosos caballos, y no recuerdo cuál es el tercero. Pero, y el otro libro muy famoso que tiene es un libro que se llama Sutré, que también es de las obras maestras de este autor, pero tiene otra temática. Es un tipo que pesca sus cosas y se va a vivir solo al bosque. Es otra cosa. Pero esta Sí, temática de ese lugar geográfico en ese contexto está compuesto por esos tres libros más Meridiano de Sangre e Hijo de Dios, que también tiene un poco que ver con eso. aunque nosotros podríamos vincular, dado la temática como de la violencia, estos libros están muy, Meridiano de Sangre está muy conectado, o por lo menos temáticamente, con No es país para débiles y La carretera. Claro, más que nada porque la carretera primero te pone en un escenario apocalíptico y extremo de sobrevivencia que se parece mucho a lo que ocurre acá. Y no es país para débiles en el fondo, por más que esté ambientado en el siglo XXI, pareciera que es un western, porque es una persecución entre este tipo, este personaje también bien de culto, que es el Anton Chigurh, que lo representó Javier Bardem, que andaba matando gente no con armas, sino que andaba con un galón de gas que a presión ahí hacía su fechoría y andaba buscando a un tipo, entonces se convierte en una persecución. Pero yo creo que dentro de todo, Meridiano de Sangre es una novela bien especial, ya que como tú me hablabas del estilo, lo que hay que advertir es que primero es una novela que no es fácil. No es una novela que va a generar un placer instantáneo al lector. Primero porque es una novela donde casi no hay comas. Es una novela muy fluida, solo con puntos seguidos, donde el lenguaje es bien barroco, sobre todo cuando describe el ambiente, porque aquí estamos hablando del desierto, hay nieve en ciertas épocas del año, el sol, el cansancio, la descripción también de la barbarie, que no deja de ser un tema que a veces puede alejar al lector, pero más allá de eso, o sea, cuando uno va leyendo el libro y después cuando ya tiene la sensación total luego de haberlo terminado, claro, esa dificultad inicial que un buen lector no lo va a limitar, o sea,
va a querer seguir porque al final se trata de un libro cuya prosa y cuyo estilo son bien singulares, pero que tiene mucha riqueza. Y creo que la traducción está bien en ese sentido porque logra transmitir el barroquismo y el lirismo del lenguaje. O sea, hay partes donde describe el paisaje o describe de repente actos de barbarie en que yo les cambio el formato y los convierto en poemas. O sea, son momentos bien importantes de la obra, como asimismo los monólogos que tiene en su momento el juez Holden, que habla poco, pero cada vez que habla demuestra que hay una inteligencia superior no solo en el personaje, sino que también en el autor. Sí, mira, hay gente que ha descrito, o bueno, además de ser una novela histórica, ha denominado de que esta novela tiene elementos románticos, pero desde el punto de vista desde que existe como una especie de simbiosis entre las emociones de los personajes y la naturaleza que los circunda. La novela en ningún caso habla de la interioridad subjetiva o la emocionalidad del personaje, en el sentido de decir, no sé, pues el muchacho sintió miedo y por lo tanto empezó a Mm, tener dudas sobre bla, 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 bla. No, de alguna manera existe una conexión entre la naturaleza y entre los personajes que de alguna manera se tienden a confundir. Entonces existe una especie de... Habla, por ejemplo, muchas veces habla de la sombra y de las características de los sombras a través de, no sé, pues del paisaje y del inhóspito que es el paisaje, etcétera, etcétera. En ese sentido, es muy hábil y yo no he leído ni he tenido el gusto de leer a William Faulkner, pero muchos han hablado de que existe una influencia muy fuerte de ese autor en Cormac McCarthy, sobre todo en este libro. Tú que has leído como buen literato que eres, me imagino, a Faulkner, me imagino que detectaste esa conexión. O sea, la conexión no es tan clara como con otros autores, ¿ah? Pero la conexión está primero en el lenguaje, porque también las novelas de Faulkner tienden a ser un poco críptica, la prosa a veces es compleja, está hablando de un tema y hace un paréntesis grande y después se desvía y después retoma. Y también porque Faulkner es describe muy bien la naturaleza y sobre todo el desierto. Y por ejemplo, yo tengo acá imágenes muy marcadas de meridiano de sangre que están relacionadas con lo que ocurría en las noches, después de una jornada donde pasaba de todo. Es esa reunión que se hacía junto a la hoguera, donde él describe muchas veces cómo se veía el interlocutor que yo tenía al frente, teniendo la llama entre medio, las chispas, la poca luz, porque no es lo mismo leer este libro cuando los personajes tienen sed y después pasan algunos meses y son personajes que están completamente muriéndose de frío. Entonces yo creo que la prosa va de la mano de un paisaje que es complejo, la prosa es enrevesada y creo que si él le hubiera dado interioridad o emocionalidad o mucho valor a la psicología de los personajes, probablemente ahí la novela se le escapaba y se le convertía en algo muy, muy, muy complejo. Porque, por ejemplo, en la novela de Faulkner, la interioridad de los personajes es muy relevante, pero probablemente la descripción del entorno no es tan relevante, entonces uno se va quedando con la psicología. Pero acá yo creo que él tomó, yo creo, esa decisión de hacer estos personajes que son casi como un arquetipo, para que la novela no se le fuera para cualquier parte y no se convirtiera en algo muy difícil de abordar. Claro. Mira, hay algo otro aspecto interesante que es muy certero, que también dentro del análisis literario hablan de que esta novela recoge un poco el estilo gótico sureño, el gótico norteamericano, el gótico sureño, em, en cuanto a que maneja como le da mucha importancia a la atmósfera y a la descripción como mecanismo simbólico a través del exceso y la transgresión de ciertas figuras, principalmente elementos extraños, principalmente en este caso, en esta novela, más que elementos sobrenaturales, elementos extraños. Mm.
que son para crear el argumento y que lo interesante del gótico sureño gringo es que, a diferencia del gótico europeo que busca crear horror o suspenso a través de esta introducción de elementos extraños o sobrenaturales, en este caso, este subgénero gringo lo hacen para describir cuestiones sociales y explorar la cultura del sur de los gringos. El mejor ejemplo que a mí se me ocurre y que lo vamos a abordar más adelante, cuando hablemos del juez Holden, tiene que ver con la aparición del juez. Cómo se describe la aparición del juez, que es, tiene ribetes míticos. De hecho, una de las descripciones y uno de los episodios que se narran más interesantes y mejor escritos, porque al final de cuentas, entre tanta hiperrealidad, por muy lírica que sea, y tanta violencia, este como episodio como mítico que tiene de cuando aparece esta figura como media sobrenatural, encaja perfecto y le da como te perfila al personaje. O sea, a mí me recordó mucho la novela. Primero, es un procedimiento que está en el corazón de las tinieblas de Conrad. O sea, el personaje más principal, o sea, el personaje principal de esa novela aparece solo al final de la novela, porque toda la novela discurre sobre el coronel Kurtz, que el coronel Kurtz está en la selva, que tiene de vasallo a un grupo de indígenas, que es capaz de hacer semejantes tropelías, que llegó ahí como un tipo que desertó, pero todavía no aparece. Y acá ocurre lo mismo. De repente alguien habla del juez Holden, alguien alude al juez Holden. Y ahí tú te vas dando cuenta de que él es el personaje principal sin que aparezca y sin que ni siquiera hable. ¿Y por qué lo conecto también con el corazón de las tinieblas? Porque una de las imágenes más potentes de Apocalipsis Now es cuando el coronel Kurtz sale del agua. Y también es un tipo grande, un tipo calvo, y la descripción que se saca del juez Holden también como un tipo muy grande, un tipo albino, un tipo que no tiene ningún pelo en el cuerpo, se parece mucho a la estructura narrativa del Corazón de las Tinieblas, que es contar una historia a partir de un dato que se está omitiendo, que es Mm. este juez Holden al que de repente se alude veladamente, otras veces se describe algo que hizo, y sobre esa base la novela va avanzando hasta que uno empieza a decir, bueno, ¿y cuándo va a aparecer este tipo? ¿Cuándo va a interactuar con los personajes? Hasta que llega un momento en que a veces se acerca y después se aleja. Se junta con la banda, pero después él sigue por la suya. Después tiene algún vínculo con el protagonista, con el chaval, pero después pasan años sin que lo vea. Y ahí, entonces esa es la fuerza, creo yo, que tiene la narración de cómo lograr mantener al lector atento y mantener la narración fluida a partir de omisiones o a partir de alusiones. Bueno, ahí cuando tú haces ese tipo de juegos tenés que tener un muy buen personaje, ¿cómo se llama? Tu personaje tiene que ser muy bueno, ¿cachai? Si lo vaya a Bueno, ocultar y después lo vaya a mostrar, tiene que ser un personaje realmente notable. Y en este caso ocurre aquello. Ahora, el juez Holden aparece como en el primer tercio del libro, pero de una forma muy sucinta, que es cuando el chaval se encuentra con un prédico, con una especie de predicador religioso y en un momento es reemplazado en el púlpito por alguien que aparece y dice, este hombre ha sido condenado y perseguido en otros estados por pedofilia, por abusar de niñas, por matar gente, bla, bla, bla. Y se va y después empiezan a linchar al sujeto. Y después le preguntan a este sujeto que termina siendo juez Holden, ¿y cómo supo eso? No, yo solo lo inventé. Este es un hombre que está creando caos. Y después desaparece y no lo vemos, como tú mencionas, hasta un buen rato después, yendo y viniendo, salvo la parte en que se une a este la ejército, banda. a la banda de los Glanton. Ahora pasemos directo cuando tú mencionaste un poco sobre el mito fundacional de Estados Unidos y ahí tenemos que hablar sobre la crueldad y la violencia. Y mucha gente ha hablado que también ha denominado esta novela que tiene un estilo de literatura cruel, algo de lo cual yo no soy muy experto y no había escuchado antes.
tiene que ver con la forma en cómo está escrito el libro, de que el libro no te admite cierto sentimentalismo. Te describe situaciones de violencia, no con liviandad, pero con una forma bastante explícita y hay ciertos indicativos de que en realidad no hay lugar para el sentimiento, no hay lugar para el sentimentalismo. Em, Porque justamente estamos en un ambiente de sobrevivencia de la ley del más fuerte. Harold Bloom, que es alguien que vamos a mencionar más adelante en otras ocasiones en este episodio, señaló de que es la auténtica novela apocalíptica norteamericana, que es la más relevante y que es más relevante después de los años 2000 que hace 15 años. Yo no estoy tan de O acuerdo, o sea, sea, estoy de acuerdo de... o Ah, sea, no, es que con esta esto novela, termino. dime. Que sí, yo creo que es una de las grandes novelas norteamericanas. Yo no creo que sea apocalíptica, pues, bajo un punto de vista de que en general tanto el western como los escenarios post-apocalípticos tienen algo en común, que es la ausencia del Estado y por lo tanto no existe el monopolio de la fuerza por parte de un ente que no, como que está presente en general en un determinado territorio. Pero la diferencia del western es que es una historia preestatal, en donde se caracteriza por una falta de Estado, pero uno supone de que prontamente va a existir uno. Por lo tanto, estamos ante una especie de fundación de una nación o el origen de una determinada civilización, versus una historia apocalíptica que es una historia post-estatal. Es decir, no hay Estado, pero vemos los restos decadentes de lo que alguna vez fue ese Estado y que todo indica que no volverá, que es más el caso de la carretera, que yo creo que justamente por algo como McCarthy después se lanzó a un género similar al western. Es que claro, pues, como dices tú, en el caso de la carretera, ahí hay espacio para poder hablar algo de la moralidad, porque ahí tú lo que tienes que hacer es básicamente ver cómo pueden estos seres humanos sobrevivir. Ahora, en este caso, yo no creo que sea una novela apocalíptica, porque la mayoría de las novelas apocalípticas norteamericanas lo que tratan de hacer, creo yo, es enviar un mensaje o una advertencia de, mira, si nosotros seguimos actuando de determinada manera, esto puede ocurrir. Pero yo en esta novela no veo ningún mensaje, o sea, no, ni por la época en que fue escrita, no creo que él quiera mandar un mensaje de político, social sobre algún tema determinado. Yo creo que simplemente lo que ocurre acá es tratar de explicar quizás por qué una nación es como es. Y probablemente Estados Unidos ha basado su historia primero en la fuerza bruta, en los hechos, en que un grupo no estatal, sino que particular, que se une bajo determinados intereses, es lo que va generando el motor de una nación. El motor de esa nación no ha sido el Estado, han sido los particulares, los que descubrieron el petróleo, los que llegaron a ciertos yacimientos mineros y a partir de eso fueron creando asentamientos, e inventaron el tren para poder llegar precisamente al otro asentamiento. Por lo tanto, la mirada que tienen ellos de ver el mundo es muy distinta a la de nosotros. Nosotros lo primero que pensaríamos es, bueno, este grupo paramilitar sería un ejército estatal que tiene por objeto cumplir los intereses de quien en ese momento está a cargo del Estado. Y acá es totalmente diferente. Aquí se trata de una montonera que va respondiendo a jefes particulares y que, como yo alguna vez escribí por ahí, esta película, o sea, este libro es como una película de Tarantino, o sea, tú te vas a encontrar con una cantidad de muertos impresionante a cada página y eso te puede cohibir un poco, pero al final tú te das cuenta que es funcional a la historia que tú quieres contar, porque la violencia en este caso tiene que ser retratada de esa manera brutal, porque este libro es eso, es tratar de contar una historia sin interioridad de los personajes, sino que solo con la exterioridad, el clima, la violencia y los hechos mismos. Sí, es que
la literatura está en los detalles, po. Y en una novela que no tienen, en donde los personajes no tienen mundo interior, justamente ahí los determinismos paisajísticos, ¿cachai? Son fundamentales. La trama no importa tanto, importa en el sentido de lo que ocurre y todo el cuento, claro, pero eh, acá lo que importa es como la experiencia inmersiva en el mundo que se describe. Pero ojo, yo creo que el autor lo hizo con su qué. Yo percibo en toda la novela un solo gesto de moralidad, dentro de la total amoralidad. El chico, el chaval, tiene más de una oportunidad de matar al juez Holden, por distintos motivos, y no lo hace. Incluso hay una escena en el libro en que no recuerdo qué personaje le pregunta, oye, pero tú lo podrías matar ahora mismo, mira, lo tienes cerca, él va caminando, tú tienes tu arma, y ahí no sé si el autor lo que nos quiere reflejar es la importancia del valor de la compasión, o que por alguna razón, como el chaval fue un niño que creció sin ninguna figura paterna ni materna, porque su mamá murió en el parto y el papá no existió, él a lo mejor no sé si veía en el juez Holden de alguna forma una figura paterna o una figura de protección. Pero el único gesto de moralidad que hay en la obra es que precisamente el, el chaval no mata al juez Holden, Sí, pudiendo haberlo hecho, y probablemente si lo hubiera hecho al final de la novela, la novela habría sido redondita igual. sí, Pero lo que ahí el único gesto de moralidad que yo veo. sí, ahora es un gesto de moralidad que se desprende un poco de la absoluta, no, no un poco, totalmente de lo que hace un personaje o de lo que no hace un personaje. Pero el juez, o sea, perdón, el chaval, ningún momento él manifiesta o explicita las razones de por qué no lo mata. Tampoco indica que Claro. debería morir. Como que en ese sentido, em, porque el chaval, ya vamos a ir con el chaval, es un personaje bastante críptico en ese sentido en cuanto a lo que él dice, que justamente a Pura diferencia, acción. Es pura acción. claro, a diferencia del juez Holden, que es alguien que habla mucho, cuando le toca hablar, el weón habla mucho, el chaval pareciera que le tuviese como fobia a las palabras. Es que ahí se juntan, bueno, que el chaval, como te decía yo, es pura acción, él es solo hechos, incluso ese dato biográfico de que se le murió la mamá y el papá no estuvo, está al comienzo del libro y son dos líneas. Sí, Después tú no vas a saber nada más de él. Bueno, del juez Holden sabes menos aún, pero el juez Holden es pura teoría, pero también pura acción. No sí. es un tipo que es simplemente elocuente. El tipo es elocuente, pero en los ratos en que él no está hablando, también está dedicándose solamente a la acción, po, a la acción de matar, a la acción de sobrevivir, a la acción de buscar quien le pague por hacer algo. Así que al final son, como dices tú, el personaje del chaval es un personaje que más que críptico es vacío finalmente. Es que igual, mira, igual también en un ambiente extremo eso de sobrevivencia, ya sea porque te pueden disparar, ya sea porque te pueden matar los indios, te pueden matar los propios gringos, otra banda o los mexicanos. En general son personajes que están necesariamente, desde que se levantan hasta que se duermen, tienen que estar sujetos a realizar cosas constantemente para eso. No hay como mucho espacio a que se puedan sentar a reflexionar, salvo cuando que es cuando justamente están en torno al fuego, que es como es como una especie de tradición que existe en el oeste en general, en donde son los pocos momentos en donde existe paz, en donde existe como una especie de quietud y que se puede encontrar desde las películas, desde diversos tipos. Que han retratado el western en general, siempre tienen como el episodio de la fogata, el episodio de la Mm. quietud, es el único momento. De hecho, justamente la parte que tú describes, cuando me parece que el que empieza a carbonear al chaval para que mate al juez, es el que fue
prédico, el que fue cura antes, que me parece que es el Benjamin Topping, el personaje, ¿cachai? Que es un tipo que era cura y que abandonó su vocación y que justamente era uno de los que estaba más consciente de la maldad del juez Holden. De alguna Claro. manera mantenía cierta latitud moral producto de su antiguo oficio de ser cura. Y él es que justamente le propone la solución menos católica o menos cristiana que existe al chaval y se mata a este weón que es la encarnación del mal. Pero bueno, eso es interesante y bueno, hablamos un poco de la crueldad del libro y hablemos del chaval, que justamente es nuestro supuesto protagonista, que como tú bien dijiste, su madre murió dando a luz, él se huye a Texas, tiene una cierta predisposición a la violencia y termina haciendo trabajos violentos. Trabaja primero como filibustero al mando del capitán White y después cazando indios con la banda de Clanton, donde se junta con sus otros personajes y el juez Holden. Em, el chico es como el chaval o el chico es de personalidad anónima. Es como yo personalmente lo considero como una especie de avatar de posibilidades, como una especie de ente que, que en virtud de las circunstancias y ciertos rasgos mínimos de su personalidad tiene una serie de margen de acción que va moviendo la historia. Em, creo O sea, que este tipo se pudo haber metido a un barco, se pudo haber metido acá a esta banda, se pudo haber hecho ayudante de un comerciante, o sea, era un tipo que, como te digo yo, es como un recipiente, o sea, el tipo pudo haber llegado a cualquier ámbito y a lo mejor su vida habría sido la misma, o sea, él se habría ido convirtiendo en el ámbito al cual está adhiriendo. sí, a mí me es es un jugo nomás, es una conexión totalmente jugosa de mi parte, pero a mí me recuerda un poco al personaje de Billy Bob Thornton de la película de los hermanos Coen, El hombre que nunca estuvo, que era un tipo bastante pasivo, que realizaba ciertas conductas, pero como que es alguien que deja que las cosas ocurran a su alrededor. El chico trata de no morir. Es siempre, él está esforzado de eso. Como que su empeño, su leitmotiv durante toda la novela es tratar de sobrevivir. Entonces, no, no lo vemos realizando como, no sé, delirios artísticos o mostrar interés por otro tipo de cosas, ¿cachai? O de Eh, repente en buscar el placer, en no sé, como lo que había en esa época, prostitución, trago, ¿cachai? O sea, es un tipo que no busca ni el placer, busca apenas sobrevivir, pero tampoco nunca piensa ni se hace la idea de, oye, ¿para qué sigo viviendo, ¿cachai? de hecho, al final del libro, el chaval se nos descartucha, por fin, pero ya siendo un hombre muy, o sea, siendo un hombre mayor, ya no siendo un chaval que recién se fue de la casa. Y es curiosa, porque justamente con quien se descartucha es una mujer que no es descrita de forma sensual, no es como descrito como una mujer atractiva, es como media enana, parece. Eh, Es que el final de la novela es bien abstracto. De repente hay que volver a leer a ver algún análisis de la novela porque no cierra de manera clara la no. historia, sino que la deja un poquito ahí a que el lector haga la pega. Sí, no, ahí tiene como mucha simbología y cosas abiertas, pero lo del final no lo vamos a tocar, no lo creo, porque si no eso daría como para que nos extendiéramos como mucho rato. Yo encontré un video en YouTube y te lo compartí, que es de una profesora de Yale que se llama Amy Hungerford. Es muy entretenido, es simpático ese video, porque me da risa, la gringa les manda a leer este libro a sus estudiantes de Yale, como para las vacaciones, y les pregunta qué les parece el libro. Y como que a la mitad le gustó y a otros no les gustó mucho el libro. Y les pregunta por qué no, y a uno dice, ¿por qué te gustó? Y uno dice como, me gustó por lo asqueroso, por lo repulsivo que era el juez. Y el otro decía, ¿por qué no te gustó? Porque era muy violento, porque tenía mucha violencia gratuita, porque no sé qué, ¿cachai?
Em, pero no sé, yo creo que ninguno de los actos de violencia que es descrito en el libro son gratuitos. El libro parte con alguien que está probando una pistola, o sea, en el comienzo del libro, por ejemplo, alguien tiene una pistola muy poderosa, me parece que el chaval, o no sé, o alguien que está con el chaval. Y para probar la pistola, lo primero que hace ese personaje es dispararle a un gato. Y el Sí. libro describe cómo el gato estalla en pedazos, ¿cachai? Cara y raja, así. Em, y Ahora, estos cabros, si se acomplejan por eso, no leyeron a Faulkner, po, porque Faulkner, de manera no tan directa, siempre Faulkner es más velado, pero yo recuerdo al menos dos novelas de Faulkner, en una donde hay una castración y en otra donde una mujer pierde la virginidad porque un personaje ocupa una mazorca de maíz, po. sí, Que un personaje que también me recordó al juez Holden, porque es un personaje de una novela que se llama Santuario y que se llama Popeye, que también sí, es un pero weón totalmente nihilista, ¿cachai? sí, ahora yo entiendo, por ejemplo, claro, que exista cierta repulsión, por ejemplo, cuando, bueno, esta novela en realidad trata existen muchos enfrentamientos a balazo, a golpe, tanto entre los indios, entre los gringos y los mexicanos, entre esas bandas, y Entre por ellos. ejemplo, en el caso de los indios que muchas veces mataban y hacían estas especies de excursiones, ¿cachai? Para saquear los indios apaches. No sé, el tipo Coma McCarthy se toma la molestia de describir cómo de repente los indios violan a los hueones cuando están agonizando muertos o pronto a morir. Los indios deciden violarlos, por ejemplo, o cuando describe cómo muere, por ejemplo, el Glanton, quien lidera la banda, y cómo su cráneo se parte al nivel de que llega hasta, no sé, hasta poco menos que su torso, ¿cachai? Así, es como, que es como No, un no, no, poquito mala onda. no, sí, Eh, es crudo, pero cuando uno relee ya cuando lo hace con afanes literarios y artísticos, pues, si el lector tiene que ser desprejuiciado, eh, el tipo te logra transmitir casi como si estuvierais viendo eso. O sea, sí, de hecho, los justamente por eso es tan colores, brígido. los sonidos, las sensaciones. De verdad que el tipo logró entrar súper bien al corazón de la maldad humana total, siendo un gallo que probablemente en su vida nunca empuñó un arma, pues, ¿cachai? Parece que fue Milico. Ah, fue milico, ya, bueno, ahí me... Lo vamos a testear. me- Pero en todo caso, una cosa es ser milico y otra cosa es lo que conversaba con un amigo a quien le recomendé este libro y que me decía, claro, una cosa es ser milico y otra cosa es efectivamente haber vivido en esa época y haber conocido la naturaleza de los hechos que ocurrían en aquella época. Y y no ahí yo creo habían que hay pega de reglas, pues, investigación. Claro, pero y donde ahí no yo, habían reglas. claro, claro. Pero mira, lo que te mencionaba a propósito también de que hacía esta profe gringa de Yale. Ella hablaba de que el chaval andaba con una Biblia. Chaval nunca aprendió a leer. Y entonces ella como que plantea la interrogante sobre lo del simbolismo de por qué el chaval anda con una Biblia que no puede leer, porque no sabe leer. No puede acceder al bien. La Biblia es valiosa como una especie de reserva moral. No lo sé. Mi interpretación personal es que yo creo que El Meridiano de Sangre en sí mismo es un libro que trata sobre la moral y la negación a vivir bajo ella. Entonces, la vinculación del libro con la Biblia, de tener una Biblia que no es leída, de tener un cura que renunció a sus oficios de Claro. ser pastor, ¿cachai? Renunció a su rebaño, tiene que ver con eso. Hay reminiscencias bíblicas en el libro. Por ejemplo, los hermanos que no son hermanos, pero son unos güeyes que se llaman igual y que se odian a muerte, ¿cachai? Claro. O sea, Entonces, yo creo o sea, yo siento que el tipo andaba con la Biblia casi como amuleto. Probablemente alguien se la entregó así como, oye, esto te puede servir, ¿cachai? Y él lo andaba trayendo, pero después cuando uno lee los monólogos, lo que hace, y lo que dice el juez Holden básicamente es como una negación total de todo tipo de religión, po. O sea, todo tipo de religión es intentar entregarle una moral al ser humano para que actúe en el mundo de acuerdo a una serie de valores y principios, que pueden ser de una manera o que pueden ser de otra. Pero acá tú ves que no hay ningún principio involucrado.
O sea, nadie actúa, probablemente el único principio involucrado sea la sobrevivencia. Porque aquí tampoco nadie está buscando acumular, nadie dice, mira, voy a juntar la plata suficiente para arrancarme, para dedicarme a otra cosa. Nada, incluso hay una escena donde aparecen uno como un alcalde, algo así, como una autoridad de un pueblo, y tampoco hay ningún tipo de valor ni nada. Yo creo que es un libro donde carece totalmente de moral el entorno y pareciera que, es más, este libro no pareciera que estuviera ubicado en un momento, por más que, claro, es la frontera, Estados Unidos, cuando estaban los indios, bla, 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 pero pareciera que es un libro que tú lo podrías poner en cualquier parte de la historia, porque no tiene como visión, no hay una visión de mundo que tú puedas decir, oye, esta cuestión es en la Edad Media, esta cuestión es en la Antigüedad. Como lo podéis poner en cualquier parte, ¿no? Sí, ahí hay un tema. Es que yo creo que tiene que ver con justamente como cercenarle la esperanza a los personajes. Que de alguna Mm. manera exista como una sensación de claustrofobia. Porque en el infierno no se puede salir. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. Yo antes pensaba, cuando leí la primera vez este libro, yo pensaba que el chaval era como un vehículo ilustrativo acerca de cómo funcionaría uno, un ser humano con cierta estructura moral en ese ambiente, como una especie de visión de lo que sería el lector de los hechos. Pero yo no creo que es así, porque de hecho no es un personaje virtuoso, sin perjuicio de que tenga, por ejemplo, este episodio que tú mencionaste, en donde podemos detectar de que eh, tiene cierta compasión, ¿cachai? Ni Pero al siquiera es un final, personaje especialmente malo, no, tampoco. no, No es ni más malo ni más virtuoso que nadie. no. De alguna manera es, en el último tercio del libro, se acentúa como el antagonismo entre el juez y el chico, y el chaval. Yo no lo había visto, no le había prestado atención la primera vez que lo leí, pero siento que el antagonismo que existe entre estos dos personajes tiene que ver un poco con la posición moral que tienen respecto al mundo. Em, Siento que el juez Holden, que ahora vamos a hablar de él, era un personaje, yo no sé, a lo mejor estoy hablando puras weas, pero siento que él ejerce una especie de proselitismo ético, en donde él tiene una visión moral de que corresponde, de lo que debe ser el comportamiento humano en ese espacio, en ese mundo, y de alguna manera él intenta llevar gente para que se sumerja en este esquema moral, ¿cachai? El chico le hace caso, pero tampoco le hace tanto caso, y de alguna manera hay una suerte como de anuez, como una especie de rechazo muy sutil, y que al final del libro como que uno va notando. Pero ahí, no sé, mira, ya que hablé de juez Holden, me gustaría como empezar a describirlo físicamente, que yo creo que es un detalle que no es menor. El juez Holden es un hombre albino, grande, que no tiene ningún pelo en su cuerpo y que explora el mundo natural de forma inquisitiva. Es el personaje más violento de la novela, pero también es un pedófilo. También el personaje más filosófico, es músico, es sumamente educado, toca el violín de forma virtuosa. Tiene una percepción del mundo que es fatalista, pero él cree que el mundo puede ser controlado, por lo menos por él. No sé si respecto a otras personas, pero él habla del mundo como si pudiese ser controlado. Y él predica harto y predica que la fundación de la naturaleza humana es la violencia. Eh, Harold Bloom dice que el juez se parece más a Moby Dick que al capitán Ahab, porque según Harold Bloom es inmortal, o pareciera ser inmortal el personaje del juez Holden. McCarthy le da como ciertos poderes y propósitos, ¿cachai? Muy propio que, según Harold Bloom, establece de que los ángeles malos o los demiurgos que los gnósticos llamaban arcontes tienen.
¿Quiénes son los arcontes? Bueno, está el origen griego de la palabra de la autoridad política del arconte, pero dentro del sistema de creencias gnóstico eran entidades demoníacas subordinadas a la encarnación del mal, que justamente buscaban incitar pasiones en los humanos. Esa es la lectura de Harold Bloom. Según esta profesora gringa que mencionaba hace un rato de Yale, que dice que que el juez es como el capitán Ahab, pero también dice que es como el diablo de Milton, del Paraíso Perdido, porque es un dechado de virtudes y de talentos. Y también Ya, en la pero forma, y ahí, bueno, ella establece estos paralelismos un poco en la forma en que habla en el libro de Milton con el de Thomas McCarthy en ciertos pasajes. Pero da para pensar de que es un personaje sobrenatural, sin, sin sí, caer en la ordinariez de hacer cosas sobrenaturales, por favor. No, no, no no, estamos no, hablando de no, fantasía. pero es un personaje que está por encima. Mira, a mí, una leído harto, ¿ah? Pero no me había tocado enfrentarme a un personaje que fuera tan inabarcable, tan incognoscible. O sea, yo no te sabría decir qué es, quién es, porque me acordé de una definición que no me acuerdo quién la hizo, ¿ah? Pero también se la leí a Harold Bloom en algún momento sobre los personajes de Shakespeare, que decía que los personajes de Shakespeare se convierten en libres artistas de sí mismos. Y yo creo que el juez Holden es eso, es una fuerza de la naturaleza, eh, que como dices tú, es un tipo que cree que a través de la razón se puede controlar el mundo, la naturaleza, pero por otro lado cree a pie juntilla en la fuerza de los hechos y en la fuerza de la supremacía natural, pudiendo ser el mismo víctima de sus propios pensamientos. Porque al leer uno su monólogo, uno entendería que si algún día a él le llega un balazo o el mismo chaval un día se vuelve loco y lo mata, él entendería que eso, sí, eso implicaría la supremacía del chaval sobre él. O sea, él le da significación moral al hecho ya consumado. Incluso hay una parte, un monólogo muy notable que él dice, donde dice que compara la guerra con Dios, porque tanto la guerra como Dios van reduciendo el número de hombres. Entonces, por ese lado, a mí me cuesta mucho describir a este juez, porque yo podría pensar, el juez es el diablo, es la personificación del mal, es la personificación de Estados Unidos y de cómo Estados Unidos a partir de hechos ha intervenido, ha modificado países, ciudades, contextos, pero también siempre con un discurso detrás. El Sí, discurso de la democracia, el discurso de la supremacía, el discurso de que del destino manifiesto, de que nosotros sabemos lo que es bueno para ustedes, de que el mundo libre es superior al que ustedes están viviendo. Yo creo que el personaje del juez no es tan, sí, tiene parecido al Capitán Ahab, pero el Capitán Ahab buscaba algo, que era cazar la ballena y en sus discursos también queda claro que lo que busca es de alguna forma explicarse el mundo y tratar de plantear su relación con la divinidad. Acá el juez Holden uno no podría pensar que su divinidad es un dios, es la naturaleza, son los mismos seres humanos. Incluso al final, cuando se da este enfrentamiento final entre el chaval y el juez, que ahí es donde uno nota que esto es un western, el chaval le dice, usted no es nada. Y el juez Holden responde algo así como, eso es más cierto de lo que tú crees, o no sabes cuánto aciertas. Porque él es coherente con su propio discurso. Pues, o sea, le dice, usted no es nada. Efectivamente, yo no soy nada. sí, po. Él es la nada. Porque al final, si él siendo coherente con su discurso, él sepa que su muerte, que probablemente va a ser una muerte violenta, no va a ser una muerte natural, será la conclusión de algo natural, que era que alguien tomó una decisión que demostró que era superior a él, matándolo o dominándolo. Bueno, y ahí uno no habla más porque después el desenlace de la novela es algo que uno se lo deja a los lectores,
Yo creo que buena parte de los motivos por los cuales vale la pena leer esta novela es precisamente porque encontrarse con un personaje como el juez Holden, o sea, grandes personajes está lleno, pero yo creo que alguien que uno no pudiera definir y que yo creo que si ponemos a 30 lectores de este libro, los 30 lectores van a llegar a una respuesta distinta respecto a qué es o quién es el juez Holden. Sí, mira, hay una, ¿cómo se llama? El juez Holden aparece, pero cuando describen cómo la pandilla conoció al juez Holden, es un relato que tiene ribetes míticos. O sea, primero que todo, el relato lo hace Benjamin Tobin, que es el ex cura de la pandilla Clanton, y él narra la aparición del juez, que surge que los salva de una persecución por parte de los indios. Se habían quedado sin municiones, sin pólvora, y, y aparece este personaje en medio de la nada, vestido de blanco, como con las manos en la cintura, así como una figura muy extraña, y él empieza a enseñarles a cómo fabricar pólvora de los elementos que hay en la naturaleza, en esa especie de monte, en donde se parapetan para esperar a los indios que los vienen siguiendo. Primero que todo, una descripción, aparte que también la forma en la que crea esta pólvora, el juez Holden pide ayuda del resto de la pandilla, les pide que orinen, que todos orinen en la sustancia que él está amasando, como que si fuese la especie de sellar un tipo de pacto, así como que estamos Sí. generando un contrato acá, un vínculo, pero el tipo surge como una especie de mago. Eh, Ahora, cuando yo leí eso y pensando un poco en esa cuestión, yo me di cuenta de que a mí se me ocurrió mucho al mito de Prometeo en cuanto a las formas en cómo manipula las materias de la naturaleza para hacer pólvora. Prometeo, que fue el titán que le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los humanos. Pero no solamente hizo eso, sino que también le enseñó la agricultura y un montón de otras cosas a esta especie inferior, según los dioses olímpicos. Y de hecho, después por eso ahí la pasa un poco mal el pobre Prometeo, y ahí lo encadenan y se lo come un pájaro, o el hígado se lo come el pájaro, Mm, pero tiene, de alguna manera, siento que McCarthy justamente nos confunde porque agarra de varios lados. O sea, tú mencionaste de que él habla de la violencia como una especie de acto creador, el juez Holden. claro. Bueno, Heráclito, ¿cachai? El presocrático hablaba de que la guerra es el padre de todas las cosas. Claro, pero Heráclito se hablaba un poco, Heráclito hablaba sobre las eternas disputas que existen en el universo, las eternas tensiones cósmicas que, producto de estos choques constantes, generan armonía. Y por eso él hablaba de que el padre era el padre la guerra, en el sentido del desorden, en el sentido Mm. del enfrentamiento, de dos fuerzas que chocan, ¿cachai? Em, Hay cosas que me recordaron un poco esa idea cuando Juez Holden habla un poco de la violencia como creadora. Eh, en general también se vincula como con la violencia como fuerza civilizatoria, que es como una derivación de esa idea, eh, como una fuerza de progreso también, porque implica necesariamente la opresión del otro, implica necesariamente la consecución de los recursos escasos en un ambiente, etcétera, etcétera, implica sobrevivir, lo que sea. Incluso Obviamente, este tipo parte al revés, porque nosotros estamos muy acostumbrados a leer personajes literarios o personajes reales que buscan justificaciones para la violencia. Es decir, una situación de injusticia, una opresión, llevar la civilización. Entonces está la justificación y después viene la violencia. El juez Holden invierte esa cuestión y yo creo que por eso es tan difícil de agarrarlo, porque la violencia, el hecho, es la justificación. Es así.
Incluso acá hay una frase que yo anoté, una de las más notables, donde él habla de que la elección de un hombre sobre otro es una preferencia absoluta e irrevocable, y es bien tonto quien cree que una decisión de ese calibre carece de autoridad o de significado. Y ahí dice, la guerra es el juego definitivo, porque a la postre la guerra es un forzar la unidad de la existencia. La guerra es Dios. Ahí yo creo que el tipo, al invertir eso que uno está tan acostumbrado, que viene la justificación y después viene la violencia, al decir que la violencia que tiene un efecto, cambiar las condiciones del mundo, eliminar una persona, que cambie quién tiene el poder en un determinado momento, esa es la justificación. Sí, mira, Y yo él esa puede weá, ganar como puede perder con eso. sí, lo que pasa es que mira, mi interpretación personal de Juez Holden es que obviamente, claro, estamos hablando de un sujeto que es muy culto, es muy inteligente, Claro. tiene, además de que es un pedófilo y un sujeto bastante asqueroso y muy violento, pero yo lo considero también un embustero. Yo creo que él es un simulacro de racionalidad, él es un simulacro de iluminismo, ¿cachai? Lo que él dice tener sentido, tiene sentido quizás, pero después dice otra cosa que quizás relativiza aquello que dijo. Yo lo siento muy parecido a una figura de un retórico que quiere confundir a las personas y que lo que busca en definitiva es empujar a la gente a que se entrega a su filosofía nihilista amoral. Em, pero eh, yo creo que es muy variado en ese sentido lo que él puede decir y de la forma en cómo dice las cosas, ¿cachai? Por eso yo creo que es como una especie de embustero seductor. Por eso me parece tan mefistofélico el personaje. Y por eso, no solo a mí, sino también a Harold Bloom, ¿no? Oye, bueno, ocurrente, se me ocurrió a mí. No. Pero da esa sensación de ser alguien que está constantemente comiéndote la cabeza, que te está O sea, manipulando. ahora pensándolo, si uno se pone muy, muy estricto, es un personaje completamente artificial porque uno lo lee, o sea, yo tenía que leer dos, tres veces su monólogo para encontrarle la vuelta, para encontrarle la belleza, pero hay que pensar que este tipo decía estas cuestiones en medio del desierto a un grupo de interlocutores que jamás lo iban a entender, po. No, O pues, sea, con suerte el párroco, que a lo mejor tenía la costumbre de hacer prédica y de leer la Biblia, iba a entender un poco lo que él decía, po. Pero en el fondo estamos hablando acá de un tipo que sabía latín, que había viajado por el mundo, que es un tipo muy culto, hablándole en esos términos sí. a un tipo como el chaval que no sabía leer. Pues entonces, claro, si uno se pone muy estricto, el juez en el fondo es como una aparición. Sí, de Pareciera hecho, que una aparición en medio ahí de, porque si viajó por todo el mundo, ¿por qué llegó ahí, po? sí, pues, en la, ¿cómo se llama? Esa frase que tiene en la escopeta el juez Holden, que es como, que es una frase en latín, que deja buscarla, pero que, em, ¿cómo se llama? Habla un poco de que él como caos está presente en varios lados, ¿cachai? Es una frase que se llama Et in Arcadia ego. Incluso hasta en Arcadia estoy presente, Mm. ¿cachai? Incluso hasta en el paraíso, porque Arcadia, entendiendo como esta concepción mítica, ¿cachai? Griega, de esta especie de paraíso natural y que fue rescatado en el Renacimiento. Se habla un poco de que la muerte incluso hasta en los lugares más apacibles existe. El juez Holden en su escopeta tiene eso como una especie de advertencia de qué tipo de sujeto lo estamos enfrentando, ¿cachai? Eh, en ese Sí, sentido, a mí me da la impresión que capaz que esta cuestión sea hasta un desafío para el lector, porque, eh, como te digo, no es abarcable desde un punto de vista, desde una teoría, desde un dogma, desde una cosmovisión, este tipo. Entonces, capaz que haya sido puesto ahí como una forma de y lo dice también Harold Bloom en una de sus
en un libro que se llama Cómo leer y por qué, donde analiza novelas y analiza, entre otras, Meridiano de Sangre, como una forma de hacerle difícil la vida al lector. Ahora, después el juez agarra vuelo, pues al final los escritores crean un personaje y después el personaje va para cualquier parte, porque tú decías, por ejemplo, el juez Holden era un hombre terriblemente brutal y terriblemente violento. Y cuántas descripciones hay de hechos brutales de él? Es que hace elipsis ahí McCarthy, Claro, y sobre claro. todo con los episodios de pedofilia. Sobre todo con los episodios de pedofilia del juez Holden, McCarthy hace una elipsis en donde vemos las consecuencias de la cagadita que se manda este sujeto. Mira, voy a citar una frase del juez Holden que tengo anotado acá sobre la ley moral, que él dice que la ley moral es un invento del género humano para privar de sus derechos al poderoso en favor del débil. La ley de la historia la trastoca a cada paso. No hay criterio definitivo que pueda demostrar la bondad o maldad de un juicio ético. Mm. El juez es un nihilista de primera a buena. Uno podría decir que también el juez tiene características de un nihilismo nietzscheano, ¿ya? En el sentido de que Nietzsche estableció, sorry la paja, pero el nihilismo nietzscheano establece de que hay una desvalorización de los valores considerados como supremos, en cuanto a que los valores cristianos se encuentran en una suerte de decadencia, y justamente por eso el bigotón dice que se murió Dios, no porque lo haya matado ni porque le tuviese especial mala. Y Nietzsche consideraba que el mundo suprasensible, ¿cachai? El mundo como el más allá, dejó de ser el mundo verdadero. Y por lo tanto, todos los ideales que provenían del más allá, que sustentaban las creencias de por qué el ser humano tenía que ser bueno y por qué su accionar debería sujetarse a esta moral cristiana, se ven derribados. Entonces, claro, Nietzsche plantea la necesidad de establecer una nueva instancia valórica que se centra en el ser humano, ¿cachai? Y no algo que esté en el más allá. Y el bien y el ya, y el bien y el mal, perdón, no son principios que son regidores del comportamiento humano, sino que solamente la voluntad del poder individual. Eso es lo que establece un poco el nihilismo nietzscheano. De alguna manera, eh, el juez, al igual que un montón de hueones, hacen una especie de interpretación muy personal y antojadiza de lo que dijo Nietzsche, ¿cachai? O sea, Eh, cuando tú leíste esa última frase, cuando el tipo dice, no hay un criterio para determinar qué es lo bueno y es lo malo, más que nihilista, esa cuestión es un relativismo absolutamente extremo. O sea, es como que yo puedo decir una frase hoy día que suene muy escandalosa, no sé, pues bueno, no sé, ya pongámosle, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué hay de malo en matar un animal, por ejemplo, matar un perro? Y alguien podría decir, oye, pero eso es repugnante porque habla de ti como persona, puede estar penado por la ley, ¿cachai? Oye, no tenéis compasión. Y lo que hace el juez es eso, él le quita toda moralidad para dejar desnudo a los hechos, porque él dice, es la voluntad del poderoso sobre el débil, pero eso puede ir variando. Si el chaval a él le pega un balazo, el chaval pasa a ser el poderoso y él pasó a ser el débil. Y esa ha sí, sido la ley natural siempre. Y ahí volvemos al mito fundacional. Sí, lo que pasa es que hay que describir un poco, bajo un punto de vista como más filosófico, el mundo en donde se nos estamos situando, de que justamente al no existir el monopolio de la fuerza por parte de un ente estatal, podemos mencionar de que estamos hablando de un estado de naturaleza, un estado Mm. preestatal. Y yo diría que es un estado de naturaleza más cercano a la noción que tiene Hobbes, Thomas Hobbes, de lo que es el estado de naturaleza, que lo describe como un estado en donde la igualdad genera desconfianza. Y cada individuo va a querer satisfacer sus necesidades y por eso, entendiendo todo el resto como iguales, puede luchar por sus objetivos y satisfacer sus necesidades confrontándose con el resto de los hombres porque al final de cuentas somos todos iguales. Entonces, las tres causas de esta discordia en este escenario de un estado de naturaleza jovesiano son la competencia, la desconfianza y la gloria. El poder coercitivo que es necesario para obligar, no sé, a la gente que cumpla los pactos, ya sea cumpliendo sus contratos o cumpliendo lo que es la ley pública que puede instaurar en el Estado, no existe. Y es por eso de que no existe justicia, no existe injusticia o propiedad privada antes del surgimiento del Estado
en el estado de naturaleza de Hobbes. Claro. La inclinación general de la humanidad, según Hobbes, es un perpetuo e incesante afán de poder y que cesa solamente a través de la muerte. Y este deseo nace del temor que uno puede tener de otros seres humanos de que te maten o que te violen o que te quiten lo tuyo. Y por eso la guerra es tan natural como la paz en un estado de naturaleza. En ese ámbito, en ese escenario, yo creo que es donde estamos situados, en donde transcurre este libro, en donde justamente el juez se entrega a sus anchas como a poder disfrutar su filosofía. Yo creo que de alguna manera, mira, uno presupone que el juez Holden es alguien que por su cultura, por los conocimientos que tiene, por la forma en que habla, ¿cachai? Y por la educación, es un sujeto que ha viajado y ha tenido una instrucción, ha tenido Mm. una buena instrucción educacional. No sé si lo escuchas en un YouTube, un booktuber, como le dicen ahora, o un análisis por ahí, pero de alguna manera da la sensación de que el juez viaja especialmente a esta zona en donde existe todavía el estado de naturaleza para poder desplegar y Claro. llevar a cabo su misión, ¿cachai? Y su visión filosófica de lo que es este nihilismo en su propio estilo, ¿cachai? A lo mejor también lo que trata de hacer el autor es, a ver, esto ocurrió. Esta era una banda que efectivamente no respondía a ninguna moralidad, se dedicaban a matar indios. Entonces a lo mejor él tomó como esta conciencia que andaba dando vuelta, de que la conciencia que lo único que valía era la supremacía física, la supremacía de las armas, la supremacía del hecho, es decir, yo mato a este grupo de indios, me quedo con este pedazo de tierra y después va a venir un tercero que me va a reconocer mi derecho sobre eso, pero en el origen de todo esto estuvo un hecho, estuvo un ganador, un vencedor. Entonces a lo mejor lo que él hace es tomar esa conciencia de lo que estaba ocurriendo, darle un concepto que es la fuerza de la naturaleza, la fuerza de los hechos, sin moral, y después inventa un personaje. Capaz que haya sido así. Porque de este personaje no sabemos nada, po. ¿Qué nacionalidad tiene? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedicó antes? Porque el tipo sabía hacer de todo, po. Sabía domar caballo, sabía tocar violín, sabía bailar, sabía latín, sabía usar un arma, sabía usar el arco y la flecha. Entonces, es absolutamente sobrenatural y absolutamente artificial el personaje. Entonces yo creo que a lo mejor la cosmovisión la convirtió en persona y a esa persona le dio un cierto discurso. Y no le dio historia, no le dio pasado, no le dio nada. Sí, ahí sí, pero también claro, es la posibilidad de un agente amoral. Quizá, ¿cachai? En el supuesto en donde yo tomo un sujeto que recoge esta especie de nihilismo, esta negación de todo dogmatismo y busca el lugar donde pueda existir una libertad, en donde pueda explorar todas las opciones vitales posibles. Y Y por eso yo justamente creo que ha sido tan difícil hacer una película de esta cuestión. se supone que se va a hacer una. Claro, pero eso yo lo vengo escuchando desde que leí el libro hace como 20 años. Y Es muy dicen, difícil. Primero, de no caer en lo grotesco. Recuerda que aquí había hasta un personaje que andaba con unas orejas de los indios colgando como collar. sí, Y segundo, porque yo creo que algo de humanidad le tendrían que dar a los personajes, porque si no quedaría, no sé, yo creo que esto queda bien en un libro, que sea este personaje tan artificial, pero el juez Holden tendría que venir de alguna parte po, para hacer una sí, película, o sea, no podría ser un tipo que aparece ahí, no, pues tendría que, chuta, oye, este tipo lo conocimos hace muchos años, después se perdió, después volvió, se fue a Europa, no sé, pues. Por eso yo creo que va a ser hace tan difícil hacer una película y yo creo que el que la intente hacer. Yo sé que se han hecho películas de otras novelas del, pues bueno, aparte de la que hicieron los Cohen y la de la carretera, Hijo de Dios también tiene películas, yo no que está ambientada en este mismo lugar geográfico, pero esa yo no la he visto. Entonces, por eso yo creo que esto solamente puede ser a través de un libro. sí.
No sé, ahí habría que ver cómo lo solucionan. Quizá una aproximación más abstracta. eh, no sé, quizá eh, habría que ver qué sale de eso. Pero el tema de la crueldad, por ejemplo, de que este libro es literatura cruel, y lo mencioné en un comienzo, a mí me hizo eco mucho en una parte en donde eh, el, el juez Holden con el capitán Glanton, con el chico, con el tipo que anda con las orejas colgando, con el cura, el ex cura Tobin y otros personajes más, van en su excursión porque estos locos se dedican, en un comienzo de la novela, se dedican a cortar cabelleras a los indios para vendérselas, porque los mexicanos pagaban por cabellera de indio. Eh, Van en su peregrinar y se encuentran con una ruina donde estaban unos sujetos que convivían con unos indígenas. Y había un menor de edad que era un indígena. Y se quedan a dormir ahí y fueron sujetos que fueron anteriormente atacados por los apaches y quedó el zorral. Y quedó un joven indígena que no era apache, que estaba viviendo con ellos, que era muy querido. Y el juez le empezó a hacer cariño, en una parte muestran. Y después hablan de que, no sé, el juez andaba con el niño jugando y después en la mañana el niño apareció muerto. Y los que estaban en esa ruina, los que fueron atacados por estos indios, estaban llorando y sufriendo la muerte del menor, ¿cachai? El libro dice, y estaban estúpidamente llorando por la muerte del joven. ¿Cachai? No se toma muchas oportunidades como McCarthy como para adjetivizar lo que hacen los personajes. Me llamó la atención que lo hizo en ese momento. ¿Y por qué? Porque justamente ahí el guante está diciendo, por lo menos como yo lo interpreto, eh, acá el sentimentalismo es estúpido. Acá el sentimentalismo no tiene lugar. Estas demostraciones de afecto son estúpidas. O una forma de decirle, oye, ¿y qué esperaban? ¿Y qué esperabais también? ¿Qué esperaban? Pues si este es el mundo que estamos recreando acá y ustedes permitieron aquí que alojar o le dieron cabida a un personaje como este, que claro, como una forma de demostrar que este tipo es omnipresente y es todo finalmente, todo y nada, por eso al final cuando le dicen usted no es nada, él dice tienes toda la razón, así como es capaz de proezas físicas y proezas intelectuales tiene que ser también capaz de la más profunda brutalidad, po, Sí, para el sí, tipo ser todo, porque si no, no es todo, y ahí el personaje se cae. sí, Entonces ahí, cada aspecto de la vida lo tiene que hacer bien. Y también hay un aspecto de la vida que es el aspecto de la maldad, de la brutalidad, del sadismo y muchas otras cosas. sí, mira, a propósito del sadismo, hablemos un poco quiero tocar el tema de lo que son el ser cazador de cabellera, ¿cachai? Que es un dato re interesante bueno, como mencionamos antes, estos buenos los contrataban los estados mexicanos para que trajeran cabelleras de indio. Mm, Eh, en general, el hecho de escalpar cráneos, que es sacarle el cuero cabelludo con un cuchillo, con el pelo incluido, es una práctica que se realizaba de forma precolombina, incluso antes que llegaran los europeos a América. Y se realizaba con los enemigos vencidos y obviamente se vinculaba con una cuestión de poder y de guerra y de sometimiento. Pero el hecho de que hayan llegado los europeos alteró y por otro lado divulgó esta práctica, es decir, popularizó esta práctica, pero también le cargó un montón de otros significados, principalmente comerciales, ¿cachai? mm. Em, los apaches lo solían, por ejemplo, los apaches solían cortar cabelleras o los otros indios, pero no se las llevaban, las dejaban tiradas porque eran restos de muertos. Entonces, obviamente, tenían cierta sacralidad para ellos, a diferencia de los europeos que justamente era un objeto de comercio. ¿Y por qué era un objeto de comercio? Porque era mucho más práctico andar con una cabellera que andar con la cabeza o el cadáver Claro. del indio, ¿cachai? Era como para Eh, acreditar, en este caso era para acreditar que habían cumplido lo que habían pactado y para que les pudieran pagar finalmente. sí, era un poco similar a lo que
lo que hacían en el Congo belga, los belgas con los negros que se escapaban y les cortaban los brazos, las manos. A propósito del Corazón de las Tinieblas, que está pensado en el Congo belga. Sí, pues, un lugar donde hicieron, los europeos hicieron muchas cosas propias del juez Holden. Así que, Claro. y, Sí, y ojo que ahí también se da una suerte de, incluso en ese ámbito había una estratificación porque ellos entendían, el juez Holden y todos estos compadres que andaban dando vueltas, de que los indios eran inferiores. por supuesto, por No se supuesto. podían gobernar a sí mismos, por lo tanto tenía que venir el Estado, ya fuera el Estado mexicano, el Estado norteamericano, a imponer ahí su fuerza, po. Pero es el único aspecto en que tú ves que hay una cierta estratificación. En todo lo demás, están todos en la misma bolsa y no hay diferencia entre ellos. Sí, lo que pasa es que, bueno, para cerrar un poco el tema de las cabelleras, que, eh, claro, lo que pasa es que los españoles, que fueron los primeros en enfrentarse con los indígenas de la zona, cacharon que era una guerra abierta, era imposible, producto de que estaban muy fraccionados en pequeñas unidades y tenían mucha movilidad en un terreno muy amplio que ellos conocían muy bien. Así que por eso se adoptó la tesis, o sea, la política de la cabellera, ¿cachai? Em, y por eso desarrollaron la política de recompensa. Un apache muerto, ¿y dónde fue? ¿Dónde fue? En el estado, en donde ahora existe el estado de Sonora, aunque también en Chihuahua. Mm. El estado de Sonora, donde ocurren todos los asesinatos de las mujeres en 2666. Claro, claro. De alguna manera la violencia nunca se ha ido de ese lugar. De hecho, yo lo conversé con un amigo que le presté este libro y hablábamos un poco de la crudeza en la violencia que existe de tanto de los indios, ¿cachai? Que violaban a los buenos antes de morir, ¿cachai? Que los degollaban, y los dejaban a medio morir, etcétera, etcétera. Que son conductas que uno puede encontrar ahora en el narcotráfico, en esa zona. Ahora esa cuestión yo creo que más o menos sofisticado nunca se ha ido. Lo que pasa es que probablemente no son muchos los otros países o los otros continentes, no hacen tanta doctrina de esa cuestión. Pero uno ve que en Estados Unidos y también en México, en la literatura mexicana, se hace harto aparataje del mito fundacional. Pues yo siempre me acuerdo cuando vi la película Pandillas de Nueva York de Scorsese, que la novela termina con imágenes de Nueva York. Primero con una imagen del Nueva York de la época en que está hecha la película, después el Nueva York siglo XIX, Nueva York siglo XX, y después termina el Nueva York con las Torres Gemelas. Y ahí va mostrando en el fondo que esto que tenemos nosotros se construyó sobre la base de lo que él mostró en la película, de saqueos, robos, el uso de la fuerza, estos pequeños poderes feudales que había en esas sociedades. El gallo que vendía carne, eh, el tipo que tenía una empresa, el tipo que tenía la cantina, el tipo que tenía el monopolio del juego, el tipo que tenía el monopolio de la prostitución. Así se fue armando. Es como Deadwood, po, como la serie Deadwood. O sea, los gallos iban llegando, instalaban algo y después esperaban que ojalá el Estado les reconociera ese hecho para ellos, de alguna forma, legitimarse y legalizarse. Todo lo contrario a como estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros. Viene primero el Estado, nos da un certificado, un papelito, una cuestión firmada, ojalá con timbre, y ahí la cuestión es legítima. Acá no, po. Acá lo legítimo era, primero, yo ganarme la cuestión sobre la base de mi esfuerzo, y en este caso era matar al que está al lado nomás y poner reja y construirme una cuestión. Sí, ahora, claro, justamente lo que tú mencionabas hace un rato sobre la ligera, que no es tan ligera, que tiene que ver con la estratificación entre las clases, que tiene que ver con mirar en inferior a los mexicanos, pero sobre todo a los indios. Eh, no olvidemos de que Estados Unidos se forjó sobre la base de la doctrina del destino manifiesto.
que es una idea que expresa la creencia de que Estados Unidos de América es la nación elegida y destinada a expandirse en un comienzo hasta las costas del Atlántico, hasta el Pacífico, y después llamado el mito de la frontera, que es expandirse después. Y claro, después hicieron una reactualización de esto a través de esta frase famosa de América para los americanos, ¿cachai? Y todo el cuento. Está la guerra contra México, que hicieron los gringos, que con eso anexaron Texas, California, ¿cachai? Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, y que terminó con la firma del Tratado de Guadalupe en México, en donde se reconoció la independencia de Texas, y después Texas se anexionó a Estados Unidos. Estados Unidos. Claro, en la frontera del Río Bravo está la guerra contra España, que los gringos que llevaron contra los españoles para apoderarse de Puerto Rico, intervenir Cuba. Y también las Filipinas, por si acaso, si podían agarrar ahí algo. Pero claro, cuál es lo determinante de esto? Es que la expansión no solamente es buena, porque obviamente Estados Unidos es el país elegido, sino que también es manifiesta y certera porque tiene un componente de misión religiosa, es la divina providencia católica, o más bien, en este caso, con los gringos, la predestinación calvinista, de protestante. Claro. O sea, en el ¿Cachai? fondo es, si a nosotros nos está resultando esta expansión y nos ha ido bien, es porque alguien quiere que nos vaya bien. Claro. Y ese alguien que nos vaya bien es la mirada del mundo que tiene en ella, que como dices tú, una mirada más protestante que católica, Sí, pues. ¿cachai? Por eso yo creo que también esta novela funciona bien en una frontera. Claro, y de alguna manera cuando el juez, o sea, cuando McCarthy después escribe No es país para débiles, Mm. situado en el mismo lugar, está el Estado presente, pero de alguna manera siempre está como tres pasos detrás de los malhechores. Y de Ah, alguna claro. manera te da la sensación a lo largo de todo el libro de que son inalcanzables. De alguna manera el Estado llega a limpiar los daños que dejan el resto de los otros hueones, ¿cachai? No, y además un estado que quedó obsoleto y quedó atrás porque la traducción literal del libro es no es país para viejos, porque es una forma de mostrar al sheriff, al alguacil que, que hacía bueno, no me acuerdo cómo se llama el actor, el de Hombres de Negro, no el que Tommy salía Lee con Will Jones. Smith. Ese. Y él en el fondo ve ahí una derrota generacional, porque él era el juez o sea, el sheriff que estaba acostumbrado a usar sus métodos de persecución, pero también estaba acostumbrado a ver un cierto tipo de moralidad entre los mismos tipos que perseguía. Pero cuando a este gallo peinado como el príncipe valiente, que no tiene ninguna moral, que lo único que hace es cumplir la orden de un gallo que le está pagando por matar a otro, el tipo queda descolocado y prácticamente esa cuestión lo lleva a jubilarse, po. Por eso no es país para viejos, porque ya él entiende que su manera de ver el mundo, y le tocó ver el mundo, la parte más sórdida, ya, ya quedó atrás, po. Y que es una cuestión que le puede pasar a todo el mundo en distintos ámbitos de la vida, po. Pero acá fue llevado sobre la base de esta persecución que hace este sicario en contra de un gallo que creo que anda con un maletín con plata y lo tiene que andar transportando por motel tras motel en Estados Unidos y perseguido por este gallo que es como, también es un poco como el juez Hall, después de repente aparece casi abajo en la cama, aparece en una calle, aparece en un ascensor, el gallo nunca sabe cómo se mueve, incluso en la escena final creo que choca y tiene la pierna toda rota y el gallo sigue caminando, es como Terminator. Sí, a mí eso lo veo claro. De hecho, a mí yo tengo una opinión impopular ahí con la película, que me gusta la película, pero yo no tiro fuegos artificiales con la interpretación de Javier Bardem porque siento que lo hace muy Terminator. Eh, es muy, es muy Golem, y en el libro de alguna manera es más enigmático el personaje de Chigur. No, el libro es Em, bien distinto. Sí, es como O mucho sea, más enigmático, tiene más matices, no es tan pétreo, no es tan Terminator, que que mejor tiraba una usa moneda para Sí, que el otro si le chuntaba se salvaba. sí, ese detalle es interesante. Oye, mira, pero a otra cosa que quisiera abordar contigo tiene que ver con, no sé si lo notaste, pero
El libro describe muchas escenas de violencia brígida, muchos enfrentamientos cuáticos en donde mueren, son degollados, etcétera. Todas las posibilidades de muerte que uno se puede imaginar, pero McCarthy muestra, es más ilustrativo con la muerte y el sufrimiento de los bandidos que respecto de sus víctimas, ¿cachai? Habla de cómo matan indios, mujeres, niños mexicanos, pero cuando son los miembros de la pandilla, le dedica más palabras, dedica más descripción para reflejar cómo mueren. En ningún caso creo que es para glorificarlos, sino que de alguna manera tiene que ver con, estoy enfocado en estos personajes y quiero ver y quiero mostrarles cómo deriva la espiral de violencia y de degradación moral en el cual estos sujetos caben y cómo terminan. Mueren en su ley y además de alguna forma da la impresión que como que los va, es como yo tenía tantos chanchitos, pues, o sea, van muriendo de a poquito, Sí. ¿cachai? Ah, Este muere de esta manera y no mueren en una parte del libro en específico, sino que primero muere este, y al final por eso termina el duelo, porque termina quedando el chaval y el con juez el juez. Holden, porque Sí. todos los demás van cayendo y van cayendo de las maneras más brutales posibles, pero también en su ley, pues, o sea, nadie podría decir, oye, qué injusta esta cuestión, qué prematuro, no, o sea, en el momento que correspondía y es más, uno de repente se pregunta cuando el chaval sufre con el frío, sufre con el calor y la cuestión es, "Oye, ¿por qué este gallo no se mata? Po? O sea, ¿para qué va a seguir viviendo?" Pero de alguna manera sigue, y al final termina generándose esta lucha entre él y el juez Holden, que es casi destino. Sí, eso Uno es. lo siente como un destino. Yo recomiendo leer este libro más de una vez, em, porque la primera vez la primera vez que lo leí me sumergí, quedé como muy sumergido, ¿cachai? O inmerso en el mundo y en las descripciones de los hechos. Y quizás no pude ver como ciertos aspectos como más globales de la historia. Y uno de ellos, y como para poder ya más o menos terminar, o como ir cerrando un poco, eh, tiene que ver con que lo interesante es que esta pandilla que forma Clanton, el juez Holden, el chaval y todo el resto de otros personajes, tiene un arco narrativo como colectivo, es decir, como grupo de personas, como que empiezan, o sea, siempre fueron unos hijos de puta. Del comienzo del libro siempre fueron unos conchas de su madre, pero al comienzo del libro ellos trabajan para los mexicanos yendo a matar indios, cortarles la cabellera y obtener dinero con esas cabelleras, la recompensa Claro. correspondiente. A través del tiempo se dan cuenta de que van a ver, quizás no encuentran indios, entonces después empiezan a asesinar, ¿cómo se llama? Caseríos de mexicanos, en donde matan niños, matan mujeres, mexicanos que no son indios y pescan las cabelleras y las llevan, ¿cachai? Y tratan de venderlas. Después los mexicanos cachan de que este grupo de indios, o sea, este grupo de gringos le están viendo las canillas y ellos mismos ya se vuelven en unos perseguidos y se ofrece recompensa por ello. Y de alguna manera ya a esta altura del partido, la pandilla Clanton hace la weá que quiere, roba, mata, viola y obtiene para la sobrevivencia y la riqueza efímera, porque también son sujetos que viven al día y pueden ganar miles de dólares en una cuestión y la pierden o lo gastan en una visita en el pueblo siguiente. Pero al final los sujetos como que se van enajenando y se van entregando como a ninguna regulación moral posible, porque en un comienzo existía una sola, matar indios. Ganar Después plata, claro. ganar plata, matar indios para ganar plata, que era como su objetivo. Y después, después de cierto momento, ¿cachai? Cuando ellos se vuelven después unos forajidos, la cuestión, todo importa una mierda. Y al final los Claro, sujetos, nadie sabe para quién trabaja y como te digo yo, el único parámetro moral es sobrevivir, po. Ahora, la novela tiene muchas derivadas, por eso también lo que dices tú es muy cierto, o sea, yo la leí dos veces y la volvería a leer, pero creo que
porque le hemos dado harta vuelta al tema teórico, pero yo creo que un aspecto que nunca hay que dejar de lado cuando uno analiza un libro es el placer que genera leer el libro, porque el libro está muy, muy, muy bien escrito. O sea, yo- es una forma, es un libro muy original, más que en la temática, en las descripciones, la forma como describe el paisaje. Incluso la forma que tiene al principio cada capítulo, donde él va contando lo que ocurre en el capítulo. Mm, Dice, el chaval se encuentra con el juez habla, persecución de los indios, o sea, uno va preparando un poco lo que ocurre, y de verdad que pueden pasar 80 páginas en que de verdad no ocurre nada, o sea, es como el transcurso del invierno, van para allá, van para acá, les da frío, se enferman, hay un par de muertes, pero la riqueza y la belleza de la escritura, yo creo que vale la pena, y probablemente si uno lo lee una o dos veces, ya después la tercera vez hay que leerla solamente con el placer de encontrarse con un tipo que encontró una manera de contar una historia muy compleja de una manera muy bella. Y que tú no lo vas a ver en sus otros libros, porque si tú te fijas en No es lugar para débiles, Hijo de Dios, La carretera, es una prosa sí. es súper austera, súper seco, muy sobrio. Pero acá el tipo agarró otro vuelo y logró hacer un libro que yo considero que es fundamental, para a los que nos gusta mucho la literatura norteamericana, donde uno tiene gigantes y novelas para regalar en todo el siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, pero este yo creo que es uno de los puntos más altos, básicamente por la riqueza literaria, y lo segundo, por la aparición de este personaje que los años que yo llevo leyendo no he encontrado un personaje de esa complejidad y de ese nivel de potencia, que podemos estar nosotros conversando horas y horas y no nos vamos a poner de acuerdo, y le vamos a ir encontrando cada vez nuevas características al personaje del juez Holden. Que a todo esto yo no sé por qué le dicen juez. Nunca lo explican. Capaz que haya sido como estos como jueces que habían en los pueblos, que como que elegían al más culto, al que tenía más conocimiento, y lo ponían ahí como para dirimir controversia, o le ponían la estrellita, bueno, aquí como de sheriff, ¿cachai? Que se convertía como en una autoridad media ética, media moral, sin que este gallo tuviera moral, pero estoy pensando en por qué el tipo se llama el juez. Que es el más fuerte y que puede impartir la normativa reinante, quizás. Claro, pero su manera de pensar es que no existe ese ente. Mira, yo pienso a veces, no sé, en una película de John Huston de los años 70 que se llama El juez de la horca, que está protagonizada por Paul Newman, en donde él llega a un lugar, a un caserío, y se llega a vivir ahí y se empieza a poblar, y como él era el tipo que estaba de un comienzo viviendo en ese caserío y era el que tenía cierta dominio de la fuerza a través de la pistola y cierta sabiduría, pero hasta por ahí nomás, pasó a autodenominarse como él mismo el juez y a impartir justicia, ¿cachai? Entonces, eh, quizás está No, vinculado con un aspecto como ese, ¿cachai? no es A mí, descabellado con lo que hablábamos del mito fundacional de Estados Unidos, pues llega un tipo a través de la fuerza, se instala, logra cierto poder, logra la legitimidad que después le da al Estado, y después ese tipo se convierte en quien define, no sé, po, el día de mañana quién se instala aquí, quién se instala allá. Si hay dos vecinos que tienen una dificultad, él va a determinar cuál sí, cuál no. Pero por eso te digo, es tan potente y tan rico este personaje, que de verdad uno puede llegar a múltiples interpretaciones, y creo que es la mitad del libro es la creación de este personaje, y la otra mitad del libro es la belleza y la riqueza con que está escrito, que yo por lo menos esta segunda vez que lo leí disfruté mucho de eso, releí descripciones muy, muy hermosas y de mucha fuerza que tiene el libro, y lo recomiendo totalmente, y creo que vale la pena leerlo no una vez y no dos veces, con la prevención que es un libro que no se va a dejar leer tan fácil en un comienzo.
pero vale totalmente la pena la recompensa que hay cuando uno lo termina y puede conversar acerca de él, que también es muy valioso. Sí, mira, yo para cerrar, porque un poco ya como que lo dijiste todo, a mí me llama la atención de este libro y lo cual celebro enormemente el hecho de que hay que tener mucha pericia como escritor, hay que ser muy buen escritor para poder combinar ciertos elementos y que guarde coherencia a la totalidad, en el sentido de que tú lees como la brutalidad de la violencia y la realidad de cómo es descrito este mundo de estado de naturaleza, esta violencia, y cómo un sujeto, un personaje, una figura con tintes abstractos y míticos como el juez Holden encaja con bastante perfección, como que le da sentido un poco a todo, ¿cachai? eh, Combinar este aspecto onírico que tiene, estos tintes oníricos, estos tintes abstractos que tiene con una hiperrealidad que te hace sentir, no sé, pues, cuando le machacan el cráneo a un indio o cuando el juez, tú sientes, no sé, este sujeto aparece un menor de edad y ya cachai de que este pobre cabro chico va a caer en las garras de este sujeto. em, y ciertos elementos, bueno, un poco lo que mencionaba un comienzo, ¿cachai? Que tiene que ver con la combinación de cómo utiliza, por ejemplo, elementos del gótico, ¿cachai? Del gótico sureño, pero como que lo extrema, por ejemplo, cuando encuentra en la última parada, ¿cachai? La parada final de la pandilla Clanton, cuando le roban como el puesto de mover gente para cruzar un río a unos indios a punta de balazo y los buenos se quedan a cargo de este puente donde uno le cobran a la gente por cruzar el río. Y ahí encuentra un deficiente mental, el juez Holden. Y como que lo convierte en su especie de lacho, como su especie de esclavo sexual, ¿cachai? Eh, y, y lo cuida. Y después a lo largo después de la gran cagada que queda, después lo cuida, ¿cachai? Y anda y describe una figura muy surrealista, este de un hueón blanco con andando con un tipo que tiene problemas y que se nota que tiene cierto retraso mental, caminando por O en sea, es medio de una la cuestión pampa. totalmente esperpéntica, po, es la depravación total. Perfectamente. Pero esa mezcla, ¿cachai? Que no sé, quizá otro sujeto, quizá no, esa mezcla de elementos es muy complejo de hacer y y que el todo te quede muy bien cohesionado, ¿cachai? Es que eso es lo que logra, no se le arranca nunca al personaje, porque, por ejemplo, si él hubiera hecho, en este mismo ejemplo que das tú, que el juez Holden, al juez Holden le genera repugnancia las dificultades mentales de este gallo y lo mata, no sería el juez Holden, pero que el juez Holden lo asuma, lo acepte y lo considere uno más para sus fines, pero que lo trate con naturalidad, es súper coherente con con el naturalismo que tiene él para ver la vida, porque a él le da lo mismo que una persona tenga o no tenga deficiencia mental. ¿Cachai? O sea, No. dentro de su manera de ver el mundo, es súper coherente que él lo trate como un igual. Y yo creo que incluso hasta da la sensación de que le resultara más atractivo que, que tuviese esa condición este sujeto. Como que hay una especie de fascinación. Es bien bizarra Y porque también pasaje de la historia. esa deficiencia, o por ejemplo, no sé, pues una persona que le falte una pierna o que tenga alguna dificultad física, es un hecho natural. En un estado de naturaleza donde la violencia es así de salvaje, claro. Es un hecho natural como que a una persona le falta una pierna, una persona no puede ver, una persona no puede oír. Es un hecho natural. Y él es un defensor y una encarnación de que el hecho natural es una justificación y es un valor en sí mismo. Pero Ese por lo también menos es la manera en cómo yo lo veo al juez. Y también consideremos de que él considera de que no existe el bien y el mal. Por lo tanto, él cuando se No, topa con un niño, él dice, yo puedo explorar qué tan lejos puedo llegar con este niño, con esta niña, con este deficiente mental, si puedo hacer que tengan sexo entre ellos, una orgía, lo y que después se dé, po, matarlo, lo que se lo que dé. se dé. No tengo límites morales. ¿Y por qué? Porque no tengo conciencia o no tengo remordimiento en relación a esa conciencia moral. Lo único que le molesta al juez es el chico.
Y por eso se enfrentan al final. Claro, Y claro, ese es el gran misterio. ahora se enfrentan, ahí, bueno, no hay que contar nada, pero a mí me da la impresión que se enfrentan no porque el juez Holden quiera que se enfrenten, No, po, no. porque el chico el que va y le echa la choreada y le dice usted no es nada, pensando que después de decir usted no es nada, iba a quedar la embarrada, pues, y el juez le dice, tienes toda la razón, pues, No somos tienes toda la nada. razón, no soy nada en realidad, sí, pues, tenés toda la razón. Así que, no, novelaza, de verdad, muy, muy recomendable y también muy recomendable leer este autor, pues tiene muchos otros libros Sí, con distintos registros. Yo tengo por ahí pendiente leer Sutre, que incluso el mismo Harold Bloom, por más que la alabe esta obra, tiene como a Sutre como su mejor novela. Y bueno, y también afortunadamente este tipo logró los últimos 25 años de su vida disfrutar de su éxito literario, porque si no habría sido uno más de los autores que se mueren sin haber recibido ningún tipo de reconocimiento. Y este tipo, si bien un poco le incomodaba porque era como en la tradición del escritor norteamericano que nadie sabe dónde está, po, como Salinger, como Pinchón, pero después este tipo empezó a dar más entrevistas. sí, Y menos mal, porque sus últimos 25 años logró ser muy conocido y lo más importante para nosotros, difundido. Sus libros son fáciles de encontrar, están casi todos, ¿cachai? Y esta es una suerte de homenaje también porque él murió el año pasado, exactamente. a los No, 85, y publicó hasta el final, creo que hasta el mismo año en que murió había publicado un libro. sí, sí, era bien prolífico. Pero yo, como te digo, leí No es país para débiles, que es muy bueno. De hecho, me gustó, es mucho mejor que la película. Y La carretera, no he visto la película, que es como una especie de coda, como que de alguna manera le dan ganas de retomar un poco el mundo este mundo sin Estado. Entonces lo vuelve a revisitar bajo un tinte post-apocalíptico, pero también es una novela y es cortita y es muy rápida de leer también. Sí, pues, y yo creo que con esa novela ocurrió lo que a veces ocurre con los premios Oscar, pues, o sea, McCarthy ganó el Pulitzer no con su mejor novela, pero probablemente porque se lo debían, porque lo ganó con La carretera. Exacto. Y En fin. probablemente, no sé, pues esta era la novela para haberlo ganado, pero quizás en esa época quién se lo ganó o no lo promocionaron bien y todo, pero se la debían y al final se lo terminaron dando por una novela que es una buena novela, pero que no está cerca de otras novelas que han ganado el Pulitzer los últimos años. No, ahí hay una especie de reconocimiento. Como Scorsese cuando, como tú dijiste, con los Oscar, como Scorsese que le dieron por The Departed, que no, quizás no es tan buena como sus otras películas, Claro, pero bueno. pero se lo debían por tres o cuatro películas anteriores, claro. Ahora, a mí me llama la atención los gringos, esta capacidad de fabular su propio mito de salvajismo y violencia, de convertirlo en arte. Nosotros acá en Sudamérica también hubieron, quizás no el destino manifiesto, así propiamente tal como ideología, pero en Argentina existió la campaña del desierto, o la conquista del desierto, en donde mataron a todos los mapuches para poder hacerse control efectivo de la Pampa y la Patagonia. Y no sé, pues acá en Chile se hizo la pacificación de la Araucanía, aunque fueron campañas militares, ¿cachai? Los gringos, después de que primero mandaron a estos bandidos, después fueron con un ejército regular a estas cuestiones, pero tanto la pacificación de la Araucanía como la conquista del desierto en Argentina son cosas que no se mencionan mucho ni se hace mucho arte. Los gringos reciclan todo, hasta sus pecados. Entonces, bueno, Sí, eh, po. eso lo hace, como dijo el presidente Putin, la máquina cultural norteamericana es muy poderosa. Sí, pues uno se puede poner hasta sospechoso de que pareciera que estuviera súper pauteado sobre todo lo que van a hablar estos tipos. O sea, eh, todos sus mitos fundantes y no tan fundantes han tenido escritores prolíficos. Pues después tienen el mito fundante de los inmigrantes, Sí, de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial. Pareciera que es un país que por alguna razón
está hecho para los narradores y donde Sí, no tienen ningún tipo de limitación respecto a qué conversar. sí, pues. Y yo creo que vamos a seguir revisitando ahí después otros episodios a través de la literatura en el futuro. Sí, sí, pues, Como siempre a un disposición. experto, como usted es un experto en la literatura norteamericana, así que Sí, vamos a seguir, le ponemos empeño. vamos a seguir echando mano a sus conocimientos. Señor, un placer, un verdadero gusto haberlo tenido y nos estamos encontrando en otra ocasión con otra joya literaria. Sí, pues ahí tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué vamos a Sí, conversar y ojalá que en mi caso sea una relectura porque siempre entre tantas cosas que uno está leyendo es bueno releer los libros que a uno lo han hecho feliz y siempre una ocasión interesante poder conversarlo. no, y la relectura implica un análisis más profundo y por lo tanto uno puede entregar un análisis que sea más valioso de ser escuchado. Sobre todo porque uno vuelve a leer ya más viejo, pero más importante que eso, con otras lecturas en el cuerpo también. Exactamente. Ya pues, estimado, que le Ya pues, vaya muy maestro. bien y nos estamos encontrando hasta la próxima ocasión. Ya pues, un abrazo. Un abrazo grande, estimado, y ustedes, los auditores de Radio Guillotina, les agradezco enormemente la sintonía y nada, pues sigan escuchando, anda a leer, existen otros capítulos y próximamente iremos sacando otro episodio. Que estén muy bien, un abrazo fuerte y adiós.